Según algunos estudios, un 75% de la población sufre nervios o ansiedad a la hora de hablar en público, una situación que afecta, por ejemplo, cuando toca exponer un trabajo en clase o un informe a los compañeros de trabajo. Pero la tecnología llega ahora para ayudarnos a comunicar mejor y lo hace de la manera que conocemos esta semana en Enred. Parece que puede deberse a alguna mala experiencia previa, pero el caso es que poca gente está preparada para dirigirse con soltura a un grupo numeroso de personas. Va a provocar un congelamiento, la persona se queda paralizada a la hora de hablar, de una gran activación física, pues el corazón se acelera, se produce sudoración y tanto es así, se pasa tan mal a nivel psicológico que incluso las personas te hacen evitarlo. A mí me gustaría empezar a hacer cursos de actuación, de teatro, pero nunca lo pude hacer porque tengo mucho miedo de hablar con los otros y sobre todo lo que a mí me da miedo es el hecho que como que yo siento los ojos de la gente que me mira. Aquí entre estudiantes, por ejemplo, pues lo que observamos es que muchos estudiantes retrasan determinadas pruebas que tienen que hacer, pues tienen que hacer un trabajo fin de grado cuando acaban la carrera, simplemente por el hecho de no enfrentarse a esa situación. Con esto lo que nos encontramos es que hay situaciones donde afecta directamente a su vida. Una carencia en la capacidad comunicativa que no es nueva y que ha llevado a más de uno a la consulta de un psicólogo para encontrar una solución. Tradicionalmente, como se han tratado es mediante la exposición, la desensibilización sistemática, que consiste en un entrenamiento de, por ejemplo, relajación, para que la persona cuando se exponga a esa situación esté relajada y lo que hacemos es que el organismo aprenda otro tipo de respuesta que no sea el ponerse nervioso, que no sea el activarse, sino el estar relajado. Pero los tiempos cambian y tecnologías como la realidad virtual se han convertido en aliadas de las nuevas formas de tratar este tipo de miedos. Es ahí donde entra en juego esta novedosa terapia con la que ya se trabaja en Granada. En la parte individual, yo con el paciente acordamos cuáles son los entornos que más ansiedad le generan para ir practicando en ellos de una forma jerárquica, es decir, del que menos miedo a más miedo le da. Entonces, si por ejemplo una persona me comenta que lo que le da miedo es que haya mucha gente, pues primero creamos un entorno con menos gente y luego vamos aumentando la cantidad. Al principio hicimos una entrevista y después me han puesto las gafas y he visto como algunos escenarios que no son reales, pero son muy parecidos a los reales. Como yo estoy en un lugar similar a esto, con la gente que me mira y yo voy a intentar hablar. También se puede hacer con otros parámetros, por ejemplo, cómo se comporta la gente o el tipo de entorno. Se pueden hacer clases, auditorios, teatros, hay muchas opciones. Un uso revolucionario de la realidad virtual que ya permite hablar de los primeros resultados. Lo que nos cuenta la gente es que está muy contenta y de vez en cuando recibimos mensajes de agradecimiento tras terminar, por ejemplo, cuando han tenido que defender una tesis o defender algún trabajo de fin de máster. Es muy agradecido. Ahora estoy logrando hablar un poquito más en público. Todavía tengo un poquito de miedo, tengo que hacer más práctica, pero pienso que esta terapia está funcionando de verdad. Resultados que ayudan a extender este tratamiento hacia otro tipo de fobias. Ya se utiliza de manera habitual, por ejemplo, con fobia a volar o, por ejemplo, con fobia a insectos, a animales pequeños. Nosotros también, por ejemplo, lo estamos aplicando con fobia a un pánico escénico, con miedo a lo que le pasa a muchos músicos cuando tienen que enfrentarse, por ejemplo, a dar un concierto. Incluso se pierden muchos grandes músicos justamente por ese miedo que van desarrollando a enfrentarse a tocar en público. Y para que eso no siga ocurriendo, aquí llega la tecnología, cuya alianza con la psicología parece que aún tiene un largo camino por delante. Nos está permitiendo incorporar desde la realidad virtual hasta otro tipo de técnicas, como por ejemplo la modificación de la actividad cerebral mediante neurofeedback. Y gracias a la realidad virtual y a otras tecnologías lo que podemos hacer es esas mismas terapias que sabemos que son eficaces, pero de forma mucho más eficiente. Yo creo que en el futuro cada vez vamos a ver más intervenciones psicológicas basadas en tecnología. Armas virtuales para vencer a los monstruos que nos acechan en el mundo real.